Muchas gracias, Felipe, y gracias a todos. Bienvenidos a esta segundo momento, segundo conversatorio sobre liderazgo ignaciano. Y pues bueno, tengo el placer y el gusto de presentarles a nuestro invitado en este día. Él es Javier Cortegoso. Javier es laico, es abogado. Él nació en Vigo, en Galicia, y ha estado vinculado a la Compañía de Jesús desde niño, entonces toda su vida. Estudió en colegio jesuita y a partir de allí se vinculó con centros juveniles y voluntariados organizados por la compañía. Un voluntariado jesuita precisamente lo llevó en alguna de sus experiencias a vivir en Albania, en una época de mucho conflicto en ese país. Profesionalmente, Javi ha estado vinculado a la compañía por aproximadamente 25 años, ya en el ejercicio profesional. Ha colaborado con el Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría en Bolivia y en Colombia. Actualmente, Javi vive en México. Es director de la Red Jesuita con Migrantes en América Latina y el Caribe. Esta organización, como muchos de nosotros sabemos, busca vincular a todas las obras jesuitas de todas las áreas apostólicas, de todos los territorios de este continente, que comparten la prioridad de la defensa y protección de las personas migrantes forzadas. En concreto, la misión de la Red Jesuita de Migrantes es dar unidad, consistencia y efectividad en América Latina y el Caribe al compromiso de la Compañía de Jesús con los migrantes desplazados, refugiados más vulnerables. En lo que se refiere a acompañar a estas personas, hacer incidencia en favor de ellas e incentivar proyectos interprovinciales e intersectoriales en las fronteras geográficas, particularmente conflictivas y con poblaciones vulneradas. Él es Javier Cortegoso. Javi, bienvenido. Buena tarde. Gracias, Muchas buenas gracias tardes. por aceptar participar en esta iniciativa. No, me siento muy honrado y además estar con tres redes amigas como Aushal, Flaxi y Fe Alegría es estar en casa. Así que muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cariñoso a todos los rincones del continente. Bueno, pues para dar inicio, para ir explorando en esta primera parte de esta conversación, ya sabemos que, es decir, por tu semblanza biográfica, el que, bueno, ha estado vinculado a la compañía por muchos años, pero ¿cómo es que tomaste contacto? Es decir, fue solamente el colegio, pero, bueno, muchos hemos sido alumnos en colegios jesuitas, algunos en la primaria, otros más adelante, y no necesariamente hay ese vínculo y esa relación o esa invitación o el que a uno le brote el espíritu para averiguar un poco más. Entonces, bueno, ¿cómo tomaste ese contacto ya con la compañía? Y sobre todo, en la parte ya, me imagino que al principio fue como voluntario y ya después un profesional a cargo. Es decir, ¿cómo llegaste a asumir esa responsabilidad y liderazgo que ahora tienes? Bueno, pues efectivamente, yo creo que ya has tú contestado en la presentación a algunos de los elementos claves, ¿no? Incluso antes del colegio, este año yo he cumplido 50 años. Y son literalmente 50 años en compañía, porque mis padres estaban vinculados a una parroquia jesuita y entonces fui bautizado en la parroquia, efectivamente después estudié en el colegio y mis padres, especialmente mi madre, estaba muy vinculada en el colegio, teníamos mis padres muchas relaciones de amistad con algunos jesuitas, con lo cual también vivía tiempos fuera, digamos, del marco de la iglesia o del marco del colegio con ellos, ¿no? Yo creo que lo, lo, no hay un mérito o, o, un esfuerzo, sino que yo siento que en la vida todo ha sido gratuidad y ha sido regalado, ¿no? Y para mí ha habido como algunos encuentros personales que han sido revoluciones, que han marcado mi trayectoria vital y dentro de ella la profesional, ¿no? Y la mayoría de estos encuentros más reveladores, algunos ya los indicabas tú, fueron de mano de la compañía, ¿no? De jesuitas en concreto, y sí me gustaría como compartir alguno de ellos, aunque se remonta a la prehistoria, pero que creo que es relevante. Yo el primero que quisiera destacar es la historia de un encuentro con un niño de la etnia gitana que se llamaba Antonio. Y esto fue de la mano de un jesuita que ya falleció hace unos años, Evaristo Rivera, que cuando estábamos cursando como el octavo curso, más o menos, yo tenía 13 años entonces, nos invitó a un grupo de alumnos a salir
a lugares, a conocer una ciudad distinta de la que conocíamos, ¿no? Nosotros éramos los típicos alumnos del colegio de jesuitas y vivíamos en un marco pues sí, pues de aprendizaje en la fe, etcétera, pero teníamos poco contacto con realidades distintas, ¿no? Muy cerca de mi casa, como a 300 metros, había un campamento gitano y con esa invitación yo agarré una grabadora y me metí dentro de ese campamento que estaba llena de personas que en ese momento nos habían enseñado que teníamos que tener miedo de ellas, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia como muy definitoria porque entré, conocí a Antonio, que era un niño que no se acordaba de la última vez que había ido a una escuela, que estaba trabajando en España, le dicen la chatarra, yo creo que aquí en algunos países de América también. Eh, y fue una empatía, éramos de la misma edad, y tuvimos una conversación que a mí me abrió los ojos, ¿no? Antonio me enseñó a que si levantaba un poco la mirada, encontraba dentro de mi ciudad algo extremadamente distinto a lo que conocía, ¿no? Que estaba lleno de matices, de diversidad y también lleno de injusticias. Por eso yo siempre recuerdo este momento como ese punto en el que la vocación por la justicia social nació en mí, ¿no? Yo creo que ese fue como un primer encuentro. Tengo como varios, pero así solo como por señalar, un segundo encuentro para mí muy revelador fue conocer a Jesús de Nazaret. Y eso fue a través de otro jesuita, Manolo Robla, que es mi gran acompañante, es como un segundo papá para mí, la persona que luego me casaría, pero que no, me ha acompañado toda la vida, ahora tiene 84 años y todavía sigue ahí con bastante energía. Y claro, nosotros habíamos sido educados en la fe y habíamos hecho nuestras catequesis y todas estas historias, pero Manolo nos enseñó a conocer a ir construyendo una relación personal y directa con ese tal Jesús, ¿no? Y en mi vida empecé a pasear con Jesús, ¿no? Y yo ahí descubrí realmente la oración y poco después la experiencia de los ejercicios espirituales. Y en ese Jesús era un Jesús que además no se encerraba en el templo, que venía como una idea de reino, de compromiso, de justicia, de amor, ¿no? Y eso fue como un encuentro para mí como muy revelador, que me cuestionaba, que me empujó un poco a seguir en esa línea, ¿no? Luego ya vinieron otros que tienen que ver con lo que tú señalabas, ¿no? Los voluntariados, donde me fui formando, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que también en esa época algo muy relevante para eso que luego llamamos el liderazgo ignaciano fue que con el grupo de amigos empezamos a vivir experiencias de vivir en comunidad, ¿no? A mí la vida me ha regalado siempre amistades insuperables y supongo que eso es algo que a todos, a la mayoría de nosotros hemos tenido la suerte de vivir, ¿no? Eso de la familia que tú eliges, ¿no? A mí, la vida y el trabajo me han llevado a vivir pues, en muchos países, en 5 países distintos y viajar por muchos otros y en cada lugar he ido sumando amigos y amigas y ensanchando el corazón, etcétera, ¿no? Para mí la amistad es un regalo increíble, pero esos años, con ese grupo grande de los amigos y amigas del colegio, del centro Loyola, que era ese centro de pastoral juvenil donde estábamos, y que siguen siendo, formamos una lógica de comunidad, un modo especial de compartir lo que teníamos, pero sobre todo lo que éramos y de construir un montón de sueños compartidos. Entonces yo lo pondría por ahí, el encuentro con realidades distintas, ese encuentro con Antonio muy particular, los voluntariados, la vida en comunidad y desde luego la relación con Jesús, ¿no? Ya de ahí, efectivamente, bueno, me estoy alargando un poco aquí en la conversación No, y está probablemente bien. tenga que ser más conversación, ¿no? Este tema que comentabas de mis experiencias de voluntariado en Albania, yo estaba estudiando entonces Derecho y lo que quise hacer después de esas experiencias de voluntariado fue, ya me decidí a que me quería dedicar profesionalmente a la cooperación internacional, a la ayuda humanitaria, a la lucha por los derechos humanos. Y ahí decidí estudiar una maestría en la Universidad de Comillas, también de los jesuitas. Como ves, la compañía siempre También la ida a Albania fue de la mano de la compañía, porque el Vaticano le había encargado a la compañía que restaurase la lógica de iglesia en un país que la había vetado durante más de 40 años, ¿no? Y entonces yo me fui a estudiar esa maestría pensando en volver a Albania y empezar ahí mi vida profesional. Pero en la maestría conocí a Andrea, que es mi esposa, una mujer mexicana. Eh, Hice las prácticas de la maestría en Entre Culturas, que es una de las ONGs jesuitas en España, y entonces conocí a Fe y Alegría, empecé a conocer América,
y de esa mirada que tenía puesta hacia el este de Europa, pues se fue volcando hacia el oeste de Europa, hacia el oeste, sí, aquí hacia el occidente, y tuve esa suerte, bueno, pues de estar trabajando muchos años en Entrecultura. Estuve 17 años trabajando allí, aprendiendo cada día, conociendo siempre en puestos regionales, y entonces tuve la posibilidad de vivir en varios países, pero además de conocer muchos otros. Y finalmente ya desde hace 7 años y medio nos tomamos la decisión como familia de venirnos a vivir a México, aunque hoy les estoy hablando de Colombia porque estoy también en un viaje de trabajo. Y, y ahí fue cuando ya empecé este trabajo en la Red Jesuita con Migrantes y también a nivel global de la compañía de la coordinación o el liderazgo del Global Ignatian Advocacy Network en migraciones, la red global ignaciana de incidencia sobre el tema de migraciones, ¿no? Entonces yo siento en resumen, y ya me callo, que ha sido todo un trabajo fino de la providencia, ¿no? Poniéndome delante cosas, y quizás el mérito es pues estar dispuesto a decir que sí, ¿no? A atreverse a quererlo. Pero bueno, yo me siento profundamente agradecido por toda esta lógica de encuentros que me han llevado y también que me permiten ver la vida muy conectada, ¿no? Es decir, cuando pensaba en este espacio y repasaba un poco pues mi itinerario, pues te da mucha consolación esa clave de sentido, ¿no? De que haya habido un plan del que yo no soy responsable, o al menos no el único, ¿no? Y que me ha llevado hoy hasta aquí, a estar aquí con ustedes platicando tan a gusto. Perdón porque tengo esta tendencia No, no, no. a hablar demasiado. No, es que precisamente decir, así nos compartes, dice, tu ser y tu quehacer, ¿no? Y es a través, así como en el testimonio y en el trabajo que hemos estado desarrollando por mucho tiempo, pues nos da esos elementos de los que ahora estamos conversando, ¿no? Y veo cómo se ha ido tejiendo de manera muy fina eso, desde tu primer contacto, desde la familia, el rol de tus padres, el cómo fueron despertándose esos intereses en la manera en la que tú estabas interactuando con las personas desde ese niño, ¿no? Que ahora que lo contabas, casi imaginaba yo como en una película ese encuentro y esos descubrimientos que fuiste teniendo, y que no cabe duda que, pues bueno, que ahí Jesús se hacía presente, ¿no? Es decir, estaba invitándote y estaba generando en ti esa vocación que se iría convirtiendo ya en parte de tu vida y de tu profesión, ¿no? Y bueno, nos has hablado de estos jesuitas de los que te has acompañado y que, bueno, y que han tenido esta figura de liderazgo en ti, en tu quehacer. ¿Cómo definirías tú, Javi, el liderazgo ignaciano? ¿No? Viendo tú a tus líderes, quienes te guiaron, y ahora teniendo tú una responsabilidad y que estás guiando a otros y que con otros estás construyendo, ¿cómo definirías tú este liderazgo ignaciano? ¿Cuáles serían sus características esenciales? Sí, mira, en todos estos años, pues hemos tenido como mucho acceso a literatura, hay mucho escrito, y yo ahí recomiendo porque hay grandes escritos que profundizan el Así es. concepto del liderazgo ignaciano y que lo pueden Sí, explicar sí. mucho mejor que yo, ¿no? Yo desde mi experiencia sí pensaba como en 4 o 5 elementos que para mí son muy importantes, ¿no? Luego creo que más adelante tendremos oportunidad de hablar un poco más de la espiritualidad, que para mí es el motor absolutamente Sí. imprescindible, ¿no? Pero hablando de otras características, a mí mi experiencia me aleja de definiciones como muy estáticas o dogmáticas, porque yo creo que la formación ignaciana lleva a todo tipo de liderazgos. Casi me atrevería a decir que hay tantos tipos de liderazgos ignacianos como líderes o lideresas ignacianos, ignacianas hay, ¿no? Porque lo ignaciano, en ese horizonte del magis, te lleva a intentar dar lo mejor que tenemos, ¿no? Cada uno y cada una, un desarrollo lo más pleno posible de la persona que eres, ¿no? Y eso, gracias a Dios, implica algo que es la diversidad y también un continuo aprendizaje, ¿no? Entonces, sí me costaba como pensar en una definición así más estática, ¿no? A mí hay algunas de estas expresiones más conocidas, ignacianas, que me ayudan un poco a explicar cómo yo lo entiendo, ¿no? El primero, y para mí también un poco relacionado con mi vocación, aunque creo que esto es algo para cualquier tipo de liderazgo ignaciano, ¿no? Es ser hombres y ser mujeres para los demás. En mi caso, eso, pues ha habido una vocación regalada por la justicia social, como les contaba antes, ¿no? Y me he dedicado profesionalmente y me dedico a eso. Pero yo creo que esta máxima aplica
para todos y para todas en cualquier profesión y en el lugar en el que nos encontremos, ¿no? Y en ese ser para los demás, en algún momento uno puede tener como la tentación de pensar en ser un héroe que va a salvar, ¿no? Que se pone su disfraz y su capa y tiene superpoderes y puede salvar el mundo. Y para mí eso es quizás el mayor error que uno puede caer, ¿no? Ser para los demás te enseña muchas cosas, pero yo al menos recuerdo, siempre tengo presente dos, porque así lo he vivido en cualquier experiencia. Recibes mucho más de lo que das en esa lógica de salvación, ¿no? Tú eres el salvado. Y en el empeño personal uno descubre, o por lo menos ha sido mi experiencia, cómo lo colectivo, lo comunitario, es muchísimo más relevante y transformador que lo individual, ¿no? Yo creo que son liderazgos que llevan a ser en comunión, ¿no? Además, en lo colectivo creo que es donde esta lógica de la providencia se hace más presente. También otra cosa es que yo creo que desde cualquier posición que ocupes en la vida, el liderazgo ignaciano tiene una búsqueda que tiene que trascender lo personal. Este ser hombres y mujeres para los demás es la búsqueda del bien común, es la búsqueda de la transformación en esas claves de justicia y de reconciliación. Es buscar construir el reino hoy, aquí y ahora, ¿no? Es esa lógica del mundo nuevo, de las mujeres y de los hombres nuevos, yo creo que está con mucha fuerza, lo siento ahí, ¿no? Y también esa misma línea cobra mucho sentido para mí, en mi experiencia, eso de hacer todo como si dependiese de mí, pero descubrir constantemente que depende de Dios, ¿no? Eso es, por supuesto, que llama al esfuerzo personal, tanto de intelectual como de acción, llama a la profundidad, llama al amor, ¿no? Pero a la conciencia de que finalmente hay un plan siempre mayor, ¿no? Yo creo que el ejercicio del liderazgo en ese encuentro con la realidad, con los demás, con Dios, con la naturaleza, uno comprende que es en esas interacciones donde si sucede el milagro, ¿no? Los panes, los peces, el vino que no se agota. Yo creo que el liderazgo ignaciano va mucho por ahí, ¿no? Y como dos cosas así últimas para terminar esto, ¿no? A mí siempre me desconcertó mucho este concepto de la indiferencia ignaciana. Y tengo que reconocer que yo a veces no lo alcanzo, ¿no? Pero ha habido momentos claves en mi vida en que realmente ha sido una experiencia muy vivida, muy importante, ¿no? Una expresión grande como de libertad interior y de poner tu confianza en Dios, en los demás, asumir eso, que hay un plan mayor y tomar con confianza, con cariño, con aprendizajes, con disposición a incorporar cualquier situación que te encuentres en la vida, ¿no? Y tanto por los años que ya uno va teniendo como por mi tipo de trabajo, me he encontrado pues de todo tipo de situaciones, ¿no? Y ahí la indiferencia ignaciana me ha ayudado mucho. Y lo último que destacaría es que un liderazgo ignaciano sin amor para mí es un liderazgo vacío. Incluso aunque a veces pueda ser exitoso, si no hay amor, ese es un liderazgo que se acaba pudriendo, que se pierde, ¿no? No sé. Estas cosas se me ocurren así de pensando en esto. Sí, ya hace totalmente sentido, ¿no? Es decir, cuando uno ha experimentado ese tipo de, de convivencias, de testimonios, de palabras de otros que han pasado eso, siendo líderes o teniendo como referencia a un líder, es decir, escucharte y sí, es decir, va haciendo totalmente sentido. Y yo creo que más allá de toda esa literatura, es decir, pues justamente el cómo nosotros lo vamos haciendo propio, ¿no? Es decir, por las distintas personalidades, las circunstancias en las que vivimos, en las que trabajamos, en las que fuimos educados, ¿no es cierto? Entonces, al final, el apropiártelo y más que una definición, el hacerlo vida, ¿no? Y que seguramente habrá esas experiencias en las que es difícil ponerle los conceptos, los adjetivos, ¿no? Las palabras. Y mencionaste, decir, pues bueno, el rol de la espiritualidad, ¿no? Y decir, vamos a seguir con ello ya ahora que lo has mencionado. Es decir, en tu liderazgo, Javi, personalmente, ¿qué rol juega la espiritualidad? Pues mira, yo te diría que el rol es total, es transversal, es alfa y omega. Lo primero que diría es que la espiritualidad no es algo del templo o no es algo de un momento del día, sino que la espiritualidad está conectado a todo y a todos, ¿no?
y yo así lo vivo, ¿no? Desde luego para mí es una base para mi motivación, para mi energía, también para la consolación, ¿no? Pero, como te digo, no es algo que se ciñe a mi relación personal con Jesús, sino que se aplica, o que yo lo siento así, ¿no? Que me lleva a la relación con todos, con el mundo, con todo, ¿no? Y en la espiritualidad también, algo que para mí es muy importante en fomentar en la lógica del liderazgo ignaciano es la base del discernimiento, ¿no? El discernimiento necesario para la vida, pero en concreto también para llevar a cabo el trabajo, ¿no? Para aportar en la misión, ¿no? Intentar entender a dónde me está llamando Dios a mí en particular o a dónde nos está llamando, por ejemplo, como Red Jesuita con migrantes, ¿no? Y esto lo vinculo con otra de estas míticas frases ignacianas, ¿no? De ser contemplativos en la acción, ¿no? Ese vínculo muy fuerte, ¿no? Y también, desde luego, yo recomendaría a todos los que puedan la realización de los ejercicios espirituales, ¿no? Para mí, desde luego, ha sido siempre una experiencia fundante, ¿no? Junto a esos, de una manera muy distinta, ¿no? Te hablo de los voluntariados, te hablo de, yo qué sé, de hacer el Camino de Santiago, de cosas así que eran muy Sí. revolucionarias. Empezamos a hacer los ejercicios, yo creo que yo tendría los ejercicios 17 años o así, y durante varios años tuve la suerte de hacer ejercicios de 8 días, una vez tuve la suerte de hacer ejercicios de 30 días. Los últimos años me está costando más encontrar el momento por la vida, ¿no? Y Claro. entonces también intento esas prácticas de llevar la lógica de ejercicios a la vida cotidiana. Yo creo que es necesaria esa pausa también, ¿no? Para cuidar la espiritualidad, precisamente por la relevancia que la espiritualidad tiene atravesándolo absolutamente todo, ¿no? No sé, por eso sí creo que es una lógica central. Incluso a veces, fíjate, Ujú. Lidia, también pues la relación bueno, no sé, el cuidado de la fe no es lineal, no siempre es sabroso, es rico. A veces hay espacios pues muy Sí. áridos, ¿no? Ujú. Pero incluso en esos Desolación. momentos, sí, yo siempre recuerdo esa historia del que le reclamaba a Dios, ¿no? Que cuando en los momentos de su vida que había estado peor, él no había estado porque solo había dos huellas en la arena, ¿no? Y que Sí, en la arena. Dios le respondía, no, porque es que en esos momentos es que yo te estaba llevando en brazos, ¿no? Y yo creo que esa ha sido pues también mi experiencia, ¿no? La experiencia de la espiritualidad, con sus momentos más altos, más complicados, pero siempre con un constante, no sé, como ese lugar de recogerte, pero para salir al mundo. Ujú. Y bueno, yéndonos en concreto a la red jesuita con migrantes, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos, Javi, que has enfrentado en tu trabajo? ¿Y cómo los has sorteado, cómo los has abordado? Pues mira, cuando pensaba en los retos en este tema de la migración forzada en todo el mundo, pero en concreto aquí son infinitos. Pero yo quería compartir como dos. Uno que tiene más que ver con el fondo del trabajo y otro que tiene más que ver con quizás el rol específico que yo juego en la red. El más importante es este primero, ¿no? Yo creo que muchas y muchos de los que nos están escuchando o que nos escucharán conocen bien la realidad de la migración forzada, ¿no? Y esto es algo que pasa en todo trabajo a favor de los derechos humanos o por la justicia social, etcétera, ¿no? Los malos son muy buenos, son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Luego no sé si tendremos oportunidad de detenernos más en concreto, pero en cualquier caso, uno siempre tiene la sensación de que está perdiendo la guerra o que está Ujú. perdiendo la lucha que emprende, ¿no? Porque yo llevo ahora estos últimos 7 años y medio dedicado de pleno a esta realidad y no hay más que ver lo que está sucediendo en el continente, ¿no? Y cómo hay más y más personas obligadas. Nadie debería de tener que emigrar para salvar su vida y sin embargo cada vez nos sucede más, ¿no? Entonces uno podría pensar que eso es un gran fracaso, ¿no? El reto de las organizaciones no gubernamentales o de todas las plataformas de academia, sociedad civil, etcétera, que trabajamos en temas de derechos humanos, de migración, en temas de justicia socioambiental, en lo que tú quieras, nuestra meta debería de ser no existir porque no hiciésemos falta, ¿no? Entonces, eso es duro porque estás, ¿no?
percibiendo ahí una fuerza enorme, ¿no? Y te sientes como intentando vaciar el mar con un cubito, ¿no? Entonces eso, a mí en eso me consuela mucho. Hay una oración muy bonita que pone la relevancia que nosotros no somos el Mesías, que nosotros somos trabajadores, somos los obreros, ¿no? Y que no tenemos que ver el final de la historia, ¿no? No estamos llamados a ver el final de la historia, sino a participar en ella para que verdad pueda ser una historia de salvación, ¿no? Y yo ahí me concentro más pues, en las historias más personales o en esos pequeños éxitos, ¿no? En las vidas concretas. Luego me referiré a eso, ¿no? Entonces ahí hay como un gran reto que es la extremada dimensión de la gravedad de lo que está sucediendo, ¿no? Y cómo uno ante eso pues no se viene abajo, o no se rinde o sigue motivándose en avanzar en la misión. Y el otro tiene algo que pasa en determinadas posiciones, ¿no? Yo ahora estoy, pues desde los últimos 7 años, 6 años hago este año, ya los he cumplido al frente de la red, al frente. Coordinando, tú antes decías la palabra director, pero realmente yo me defino como coordinador porque la red no es una estructura jerárquica, sino que es una plataforma de encuentro, de una clave más horizontal, más colectiva. Bueno, en esa misión y también en el liderazgo a nivel global de la compañía de esta red de incidencia ignaciana en el tema de migraciones, uno se la pasa viajando en reuniones, en espacios a veces políticos, a veces en espacios de relación de fomento de alianzas, etcétera. Pero la vida sucede en los territorios concretos. La vida pasa en la frontera, como señalabas antes en la misión, pasa en ese albergue de paso en medio de la ruta, pasan atravesando el Darién, pasa en la triple frontera de Chile, Perú y Bolivia, pasa en las zonas más vulnerables de las grandes ciudades donde llega gente y gente y gente, ¿no? Y estos puestos a mí a veces me secan en el sentido de que estoy muy lejos de la realidad para la que trabajo, ¿no? Entonces ahí un reto, pues, eh, que yo creo que para que el ejercicio de tu liderazgo siga siendo creíble y vivo, es no perder esa conexión con la realidad, ¿no? Es decir, Sí. no. Yo entiendo que para que el mundo cambie hay que pinchar alfombras y entrar en palacios, pero la vida no sucede ahí, ¿no? Y si uno pierde esa fuente, también se acaba secando, ¿no? Yo creo que ese contacto, cuidar ese contacto cada vez que puedas, etcétera, pues a mí me resulta como fundamental, ¿no? Hablando así como de dos retos muy específicos en el rol este que llevo ahora. Y bueno, ahora que has mencionado esta estructura que tiene sus características muy particulares, ¿no? Y yéndonos a que no eres jesuita, eres un laico, es decir, Ujú. ¿cuáles han sido ahora los retos como líder laico en una estructura que está organizada principalmente por jesuitas sacerdotes? A ver, yo tengo un problema porque esto se está grabando, va a quedar ahí registrado. Sí. No, o sea, lo primero que diría es que yo personalmente me siento y soy un privilegiado, ¿no? Y he sentido una enorme confianza personal por parte de los jesuitas que he ido encontrando en mi vida, ¿no? Por lo menos de la mayoría de ellos, ¿no? Y creo que he tenido la suerte de que en cada momento de mi vida y en cada país donde he estado y territorio me he topado con jesuitas, con laicos, con laicas maravillosos, inspiradores, amigos de Jesús, eh, con una opción preferencial real por la gente más pobre, ¿no? Pero sí hay conflictos. Yo creo que uno muy específico al trabajo que yo hago es cómo convive la gobernanza tradicional de la compañía, con una orden religiosa, con su jerarquía, con una lógica de trabajo en red y con una lógica de alianzas, ¿no? Y eso tiene que ver con la gestión del poder, tiene que ver con una apuesta real por la colaboración, ¿no? Con tantas mujeres y hombres y otros religiosos y religiosas que colaboran en la misión, ¿no? Yo creo también que hay otro tema que tiene que ver con dónde se ubica la misión, ¿no? La misión de la compañía, que al final es la misión de la iglesia, no siempre
siento que está en el centro de nuestras conversaciones o de nuestros discernimientos, ¿no? A veces creo que la propia preservación de la propia compañía ocupa un espacio grande, ¿no? Y Sí. eso es complicado, ¿no? Y luego también ha sido un poco contracultural a veces para la compañía y en parte por el fomento mismo de los liderazgos en las que nos educamos en la compañía y construimos, ¿no? Ha habido como una autorreferencia que ha dificultado el trabajo de alianzas con otras y con otros, ¿no? Y hoy más que nunca es imposible imaginar realmente un cambio que no lleve que no nos lleve a ir trabajando de la mano de otros, ¿no? Por no hablar de la sinodalidad como la gran llamada Sí. del Papa Francisco en este momento de la Iglesia. A mí me impactó mucho cuando en España se unificaron las provincias, se unificaron en una sola provincia, las provincias jesuitas en el año 2014, y entonces el padre general Adolfo Nicolás, en la conversación que daba a los jesuitas y a algunos laicos que andaban por ahí, laicas, con motivo de la unificación, fue como muy rotundo diciendo que teníamos que repensar las estructuras que tenemos como compañía, porque por muy buenas que fueran, esas estructuras habían empezado hace 500 años y gritaba así, enfatizando, ya está bien, ya es hora de que la compañía se ponga en estado de creatividad para responder a los nuevos tiempos. Y son tiempos de mucha ambigüedad y son tiempos de mucha complejidad y necesitamos remozar nuestras estructuras, ¿no? Yo creo que en eso, si uno levanta la mirada, reconoce que ha habido grandes avances, tanto en el tema de la colaboración, de la gestión de poder y tal, pero a veces no tan rápidos o claros como a uno le gustaría. Pero sí, esos son algunos De los de retos. los temas. Sí, sí, luego si quieres podemos abordar otros, pero yo creo que ahí hay una lógica de, de esa relación entre nuevas formas de trabajo y de relación, entre poner en el centro realmente la misión, ¿no? Y el discernimiento te tiene que llevar a eso, ¿no? Y en el abrirse a trabajar con otros, porque cada vez pues hay menos jesuitas. Exacto, cierto. Sí, También sí. los laicos y las laicas, ¿no? A mí siempre porque llevo hablando de esto en ámbitos de la compañía desde que era un adolescente, que ya hablábamos de esos temas ahí en los años 90, y antes ya se venía hablando, ¿no? Y yo lo que a veces siento es que, por ejemplo, la colaboración ha sido más una necesidad que una opción. Y eso es muy determinante, ¿no? En la forma de encarar las cosas, etc. Pero bueno, también, o sea, eso, ¿eh? Yo sí intento levantar la mirada y entender que los tiempos son los que son y reconocer, y la propia red que coordino es una expresión de eso, o sea, es una plataforma apostólica de un carácter eh, horizontal, donde las asambleas que tenemos son como la expresión máxima del horizonte que nos marcamos. Y eso no es, porque esto es una dificultad que a veces también encontramos, ¿no? En algunos jesuitas, en algunas provincias, es entender eso frente a la gobernanza tradicional, cuando en absoluto es eso, es complementar, ¿no? Así Nuevos es. modos de trabajo, nuevos modos de relación. No sé, ahí hay muchas puertas que hay Seguro. que abrir, algunas que se han abierto un poquito, otras que se han abierto del todo, bueno, poco a poco, pero o sea, yo lo vivo con esperanza y a veces con algún dolor de cabeza también. Ya lo creo. Y en este equilibrio, en este de repente, pues bueno, vas malabareando, sorteando entre las dificultades, los acuerdos, las decisiones, etcétera. Uh -huh. ¿Cómo equilibras, Javi, tus compromisos personales y familiares con la misión a la que se te ha encomendado, ¿no? Siendo que, bueno, pues la vida de los laicos y las laicas es muy diferente en términos de dedicación, recursos, etcétera, a la de un jesuita, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibras estos, pues bueno, al final, responsabilidades que tienes en un lado y en otro, ¿no? La familia y el trabajo y la profesión. Alguna palabra te diría que mal, Ok, pero, pero cada vez mejor. Yo creo que la experiencia ahí te va dando, ¿no? O sea, creo que el elemento ahí más importante es que yo tengo la suerte de compartir mi vida con alguien que se dedica desde otra organización, aunque también en algunos momentos ha trabajado en organizaciones de la compañía,
se dedica a temas muy similares a los míos, ¿no? Y yo creo que ese elemento es clave pues, para una complicidad en la Exacto. comprensión, ¿no? Pero también en la lógica de poder poner freno, ¿no? O sea, que nos Ujú. ayudamos mucho en eso, ¿no? Un segundo elemento yo creo que tiene que ver con que la misión que yo tengo encomendada, tanto esta actual como todos estos años de trabajo, estos 25 años, 24 años, 25 de trabajo profesional, que casi todos ha sido con la compañía, no han sido para mí un trabajo, han sido una parte constitutiva de mi vida, ¿no? De mi realización. Y eso me permite una mejor integración. Yo Claro. no he perdido hasta el momento, y espero no perderlo nunca, la pasión por la misión, ¿no? Y creo que eso es lo que me mantiene. Pero en eso te decía mal, porque ahí hay un gran riesgo, ¿no? Que es que bueno, pues te dejes llevar por Sí, esa misma pasión y no... claro. Y yo creo que en eso sí los años te van dando la experiencia para intentar identificar tiempos diferenciados, ¿no? Tiempos para la familia, para los amigos, tiempos para descansar, para dedicarte Claro. a tus hobbies y esas cosas, ¿no? Yo sí es verdad que a veces no es poco frecuente que algún jesuita, normalmente jesuita, pero a veces también, incluso a veces los laicos somos peores que algunos jesuitas, te llamen un sábado Sí, o un domingo, ¿no? O estas cosas que todos vivimos los que trabajamos en la compañía, ¿no? O a la hora que sea. Bueno, lo intentas gestionar. Yo también he aprendido ahí. Yo creo que en eso todos nos tenemos que poner en los zapatos del otro, ¿no? Igual exacto. que le pedimos a los jesuitas a veces que se pongan en el zapato de un laico, de una laica, pues nosotros también debemos hacer ese ejercicio e intentar comprender y ir generando, ¿no? Ha habido momentos más complicados, pero eso, a mí me ayuda mucho la complicidad a nivel familiar Ujú. y la experiencia que me ha ido ayudando a apartar esos momentos, ¿no? A desconectar. Claro. Y desde tu experiencia, desde tu trinchera, ¿cómo crees que se puede mejorar la integración de los laicos en roles de liderazgo dentro de la estructura y de las obras de la compañía? Sí, pues mira, yo te diría lo primero, lo que te decía antes, ¿no? Que creo que en la medida en el que el tema de la colaboración sea una opción para la compañía, más que una Ujú. necesidad, ¿no? En la medida en que todos y todas, los jesuitas, los laicos, las laicas, todos los que formamos parte del cuerpo apostólico, anticipemos estas situaciones, ahí va a haber una clave, porque yo creo que sí ha faltado, pues eso, ¿no? El, una, aunque los temas se vienen hablando, rezando, desarrollando intelectualmente desde hace mucho tiempo, la realización práctica de esta integración, ¿no? y de la lógica de colaboración ha ido más lenta. Yo creo que hay tres claves que me parecen muy importantes. Una, cuidar la identidad. Eh, en parte por la falta de jesuitas, en parte por otras cosas. A mí me ha tocado ver en muchas obras de la compañía que, y especialmente en el sector social, que es donde más me muevo, Ujú. que hay un riesgo de pérdida de identidad, ¿no? Y las laicas y los laicos que estamos encabezando organizaciones tenemos que ser cuidados en esa dimensión, ¿no? Y eso tiene que ver con todo, tiene que ver con el proceso con el proceso de selección, con el acompañamiento, con la cura personalis, con Ujú. tantas cosas, ¿no? Yo creo que el cuidado de la identidad a mí me parece fundamental. Y ahí es donde la vida misma de la compañía creo que se juega, ¿no? Segundo, con procesos de formación Claro, continuos, ¿no? Yo creo que eso es muy relevante. Y luego lo que te decía también, no querer trasladar la lógica de la vida religiosa claro. a la vida de un No, laico, ¿no? Y no, ahí hay que propiciar conciliación, una conciliación que es necesaria porque no hace ni mejor ni peor la vocación de un laico o de una laica, son simplemente caminos distintos, ¿no? Pero en un distintos. horizonte común. Entonces yo creo que son tres claves como muy importantes, ¿no? En esto, no sé, yo también creo que ha habido avances, pero a mí hay cosas que me preocupan, ¿no? Yo creo que es muy importante también
desarrollar estos conceptos, porque estamos en una realidad distinta, ¿no? En una realidad de iglesia, de compañía, de mundo distinta, de la formación que recibían, ahora me refiero a los jesuitas, hace 15, 20 o 30 años. Entonces también creo que es muy importante trabajar con los jesuitas en formación para esto, ¿no? Porque a ellos les va a tocar, o sea, ya es un tema que está en el centro de la conversación, pero esto va a más. Entonces, ¿no? Yo creo que la inversión ahí en la formación de los jesuitas jóvenes, ¿no? Creo que creo que de todos, también, pero específicamente de los jóvenes creo que es algo muy importante, ¿no? Y luego otro elemento en esta lógica de la integración de los laicos en los roles de liderazgo tiene que ver con el desarrollo de políticas de cuidado y de autocuidado. A veces esto es como un todo por la misión, estamos enamorados de Jesús, vamos adelante con lo que sea, como sea y de la manera que sea, ¿no? Y eso causa dolor y causa víctimas. Y en el trabajo nuestro hay un perfil muy grande de gente joven, recién egresados a veces de nuestras universidades, a veces de otras, o egresados de Fe Alegría, etcétera, que se incorporan a trabajar en obras sociales de la compañía, etcétera, y que se enfrentan a realidades durísimas, ¿no? Las que hemos optado por trabajar con, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hacer un ejercicio de responsabilidad en el cuidado y en promover no solo la lógica del autocuidado, pero promover el cuidado de la gente. Y eso tiene que ver con muchos temas, también con las condiciones laborales y muchas otras cosas. Pero a mí me parece que son como elementos muy claves para realmente que la cosa funcione, ¿no? Porque la buena disposición, las ganas, el deseo, pues todos lo llevamos en el corazón, ¿no? Pero la vida necesita también un reflejo práctico y cuidarlo, no darlo por hecho, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser una llamada de atención muy fuerte para todos, ¿eh? Para todos los que estamos en puestos de responsabilidad. Yo creo que eso es muy importante. Cierto, coincido totalmente. Vamos hacia la recta final de esta conversación para que podamos tener algunos minutos si algunos de los participantes quisieran comentar o preguntarte algo. Javi, ¿cuáles consideras tú que son los 3 problemas o los 3 retos más, no sé si importantes o más grandes, que la Compañía de Jesús debe enfrentar o asumir en América Latina? Y no necesariamente en el ámbito en el que tú te mueves, ¿no? Sino, pues, más bien en general, es decir, dentro de tu ámbito y fuera también de él, ¿no? Es decir, lo que tú consideras que es así como de vital importancia, estar ya, o sea, trabajar más o ponerle más fuerza, ponerlo más en el horizonte. Sí, mira, claro, yo trabajando en el ámbito de la migración forzada es una consecuencia, decíamos, nadie debería de migrar para salvar su vida, ¿no? Eso es terrible. ¿Y por qué la gente migra? Bueno, pues por múltiples razones, ¿no? Y de hecho muchas veces por varias causas que generan estas migraciones forzadas se dan en la misma persona, ¿no? Encontramos todo tipo. Y eso me ayuda a pensar un poco en cuáles serían... Es muy difícil elegir solo 3, ¿no? Pero pensando en eso yo diría, en primer lugar, algo que sigue determinando nuestro continente es la pobreza y sobre todo la desigualdad, ¿no? Y yo creo que eso... a mí me gusta mencionar estas cosas como violencias, porque creo que son violencias, ¿no? Podríamos llamarle como una violencia económica, ¿no? Yo creo que ese es un tema ineludible. Uno segundo que me preocupa desde hace muchos años y es un tema en el que Aushal, por ejemplo, ha venido también trabajando muy fuerte, es lo podríamos llamar la violencia política en el sentido de la crisis de las democracias, ¿no? Las derivas autocráticas que estamos viendo en tantos países, ¿no? Y la connivencia del crimen organizado con los sectores públicos, ¿no? El rol cada vez más amplio que ocupan en las agendas públicas y también en otras agendas privadas, económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta crisis de la democracia creo que es un tema ineludible. Y un tercero, sin duda, es decir, que el planeta no puede esperar, es el cuidado de la casa común, ¿no? Y estamos, por ejemplo, en mi ámbito, cada vez identificando, llevamos 2 años trabajando en esta reflexión que relaciona las violaciones a la justicia climática con las migraciones forzadas, ¿no? Y vemos una incidencia cada vez mayor de esto, tanto
tanto por el aceleramiento de la aceleración del cambio climático, pero también por las consecuencias de un modelo económico de desarrollo que es depredador y que está afectando a múltiples comunidades, a nuestros territorios y generando también esa velocidad. Entonces te diría esos tres: la violencia económica, pobreza, desigualdad; la violencia política, crisis de la democracia; y el atentado continuo que estamos haciendo ante el planeta, que no tenemos otro, que se nos está yendo entre las manos. Cierto. Es decir, bueno, hay seguramente, es decir, el escucharte, el vernos reflejados en algunos momentos, situaciones, el compartir, es decir, aquí yo creo que estamos, no solamente tenemos un mismo código, sino casi como un nivel muy semejante de compromiso, de interés, de pasión, ¿no? Entonces, antes de abrir el micrófono a los participantes, Javi, ¿con qué te quedas de esta conversación? ¿Qué mensaje podrías dar a quienes estamos aquí reunidos y a quienes verán esta grabación en el futuro? Bueno, yo saco mucha humildad, la verdad, porque no me considero una persona para dar mensajes, ¿no? Pero sí algunas convicciones. Yo este lema que hemos escuchado tanto de que otro mundo es posible, ¿no? Un mundo mejor para todos, yo creo que tenemos una tarea en alimentar la esperanza. Para mí estos últimos años, como te decía antes, con el trabajo con migrantes forzados, al principio sobre todo me ocupaba mucho mirar las heridas, las violencias, el dolor, ¿no? Y hay que seguir haciéndolo porque esa es la manera de trabajar en eso. Pero especialmente gracias a otro de mis referentes, que es un padre mexicano, jesuita, Rafa Moreno, muy querido. De él aprendí a aprender de las personas migrantes, de su fortaleza, de su resiliencia, de sus ganas de vivir, de la creatividad que ponen para conseguirlo, ¿no? En su lucha, ¿no? En estas situaciones tan complejas eso es un milagro, no perder el deseo por una vida digna, ¿no? Yo creo que eso es una invitación a aspirar y a soñar muy alto, pero rescatar también como estrategia de consolación que te decía antes, la sabiduría de lo concreto, de la historia concreta, del rostro concreto, de la humanidad que se desborda en cada encuentro que tenemos, ¿no? En un momento preciso, determinado. Entonces yo me quedaría con un mensaje positivo. Yo mantengo la esperanza viva y les invito a todas y a todos a que la cuidemos, porque es lo que nos va a ayudar a poder, ojalá, en algún momento sentir que estamos cambiando este mundo. Es una invitación de mucho aliento, ¿no? Y que sí, que gracias por esa invitación. Y bueno, vamos, no tenemos mucho tiempo, pero daríamos espacio a que un par de participantes, que si hay dos preguntas, comentario, algo que quieran expresar, para que levanten la mano y podamos escucharles. Vamos a abrir el micrófono si hubiera alguna intervención. Natalia, de la Universidad del Pacífico, adelante. Tenemos a Natalia y a Sí, Jazmín. Natalia, adelante. sí, hola, ¿qué tal? Javier, muchas gracias. Gracias, Oli. Estaba pensando, ahorita que te escuchaba, cuando hablabas esto de ser un superhéroe, ¿no? Y de repente es una pregunta más personal, ¿no? Hacia ti, pero tú, ¿cómo mantienes, ¿no? Como esos pies en la tierra, esa humildad en ese rol de liderazgo que te ha tocado tener. Creo que un poquito has dicho ahorita de estos encuentros con las personas, creo que eso nos ayuda mucho, me incluyo también, ¿no? Ver esa realidad, pero tú personalmente en este camino, ¿cómo sientes qué cosas concretas te han ayudado a tener esos pies en la tierra, ¿no? A mantener esa, no sé, tratar de buscar esa humildad, esa sencillez que hablabas hace un ratito. Pues muchas gracias por la pregunta, Natalia. Mira, pensaba, aparte de todas las cosas que ya he ido soltando, ¿no? Como de encontrar ahí esta manera de cuidar la esperanza y de seguir manteniendo la fuerza. Yo siempre, una constante que he tenido, y también es un reto que enfrento ahora porque trabajo muy a distancia de mi equipo, pero tiene que ver con esa lógica que les decía al principio de ir construyendo comunidad en la vida, ¿no? Pero en el ámbito más propio del trabajo es el trabajo en equipo. Y eso te ayuda a ubicar. O sea, yo creo que si yo tengo talento, es sacar lo mejor de las personas que acompaño. O sea, eso sí, ahí me doy mi mérito de decir que soy capaz de construir equipos que entregan todo lo que tienen y más, ¿no? Y eso es buenísimo porque da resultados, pero además te ubica. Y dices tú, yo sin esta gente no soy absolutamente nada, ¿no?
Entonces he tenido la suerte en distintas posiciones de tener jefes maravillosos. También he tenido algún jefe, perdón, un poco capullo, pero ese ha sido más puntual, pero en general he tenido jefes maravillosos que me han enseñado a trabajar en equipo, en esa lógica, ¿no? Y creo que este mundo no es para ir de héroes, es para, en todo caso, yo me he perdido ya un poco con este universo de películas ahora de superhéroes, pero más en esta lógica del colectivo, ¿no? Eso es lo que realmente nos puede hacer marcar una diferencia, ¿no? El trabajo colectivo, el trabajo en equipo, el buscar y reconocer en los demás pues lo mejor que tienen y intentar alzarlo, ¿no? Yo creo que un poco por ahí. No sé si te respondo a la pregunta. Muchas gracias, Natalia. Cedemos Sí, ahora el muchas gracias. micrófono. Gracias, Natalia. Jazmín, adelante, por favor. Gracias, Oli. Javier, muchas gracias por compartirnos. Tengo un par de preguntas, no sé si puedo hacer las dos, si no tú me dices, Oli. La primera tiene que ver con, a lo mejor igual que de lo que decía Natalia, un poquito más personal. Me gustaría preguntarte, Javier, no sé si tengas hijos, pero en el día a día, ¿cómo aplicas todos estos aprendizajes de liderazgo ignaciano, de toda esta formación que tú has tenido afortunadamente en el ámbito de estar compartiendo pues con toda la compañía, con los jesuitas? ¿Cómo lo haces al día a día? O sea, ¿realmente tienes en el día como en la cabeza el cómo poder discernir, el cómo poder llevar de la mano de repente cuando tienes aspectos mucho más personales y cómo resuelves bajo esos principios? Y la segunda pregunta tiene que ver en cuanto a cómo consideras tú la aplicación o el uso de la tecnología para que el liderazgo ignaciano todavía se potencialice más, o consideras que es algo que realmente no ayuda. Pues mira, en lo primero te contesto, no tengo hijos. Y eso ha sido un poco también lo que a mi esposa y a mí, es decir, no ha sido una decisión, sino que simplemente ha sucedido así. Pero yo a veces también encuentro en eso mucha consolación por la vida que hemos llevado tan itinerante y tan nómada, ¿no? Que, es decir, igual, no lo sé, pero igual hubiese sido un poco más complicada en ese sentido. Pero tengo muchísimos sobrinos y tengo 3 sobrinos nietos ya. Y en la relación bueno, yo creo que no solo ya con mis sobrinos, con los hijos de mis amigos, con las juventudes, etcétera, me parece que nos estamos jugando la historia en eso, ¿no? Entonces, yo creo que más que armar una estrategia o que estar haciendo consciente, por lo menos en mi experiencia, es que la persona que soy es, digamos que, no me sale la palabra, no me puedo disociar de esa formación que he recibido, de esas experiencias vitales. Y entonces yo creo que ahí el trabajo es un poco luchar bueno, luchar. Yo lo vivo de una manera muy natural, como ser muy auténtico en eso, muy claro, ¿no? Ahí en todas las relaciones creo que hay 2 cosas que son muy importantes y que nos tienen que alejar y de evitar el paternalismo. 3 cosas, muy breve, pero me callo. Una, la asertividad, a la que le tenemos mucho miedo. El ser capaz de decir las cosas de una manera responsable y clara a todas las personas. 2, la empatía, lo que decíamos antes de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y tercero, la escucha. O sea, yo creo que la clave de la misma espiritualidad ignaciana, de la conversación espiritual, de las lógicas de discernimiento, etcétera, es practicar la escucha. Y eso en el mundo jesuítico, y ya lo están viendo por todas las cosas que hablo sin parar, pero les aseguro que si en algo me esfuerzo para construir es intentar tener una escucha activa, ¿no? Y respecto a la tecnología, totalmente, ¿no? Yo creo o sea, bueno, en la lógica de nuestro trabajo y en la pandemia lo vivimos de una manera escandalosa, la tecnología es un tesoro. La tecnología es neutra y ahí lo que entra es la voluntad de quienes las utilizamos y para qué. Y desde luego hay muchas cosas que dan mucho miedo en la lógica de la inteligencia artificial, con todo el tema de
de las noticias falsas, de la duplicidad de identidades, de todo este tipo de cosas. Pero yo he vivido como una lógica, claro, en eso aprendemos muchísimo de la gente más joven. A mí me cuesta hablar de la gente joven porque yo me siento muy joven, pero totalmente, totalmente, o sea, totalmente a favor, totalmente pro. Creo que en nada se contradice y de hecho hay muchas experiencias ya digitales, por ejemplo, que tienen insumos súper chulos, súper chidos, que diríamos en México, para trabajar tu espiritualidad. Hay muchísimas plataformas, muchísimos recursos. Yo le puedo pasar algunos a Felipe, pero yo creo que en Aushal también hay un montón de cosas, en Fe Alegría, en Flaxi. No, muy pro con la tecnología. Adelante, utilicémosla con sentido, pero no, ya, si no, no da tiempo para más preguntas. Muchas gracias por la pregunta, Jazmín. Gusto saludarte. Gracias, Jazmín. Bueno, yo presenté, dije Natalia de la Universidad del Pacífico, pero no dije Jazmín de aquí de la Ibero Puebla. Vamos a cerrar con la última pregunta. Graciela López, adelante, por favor. Hola, buenas, es Graciela de Venezuela, del Instituto Universitario Jesús Obrero de Fe y Alegría. Órale. Estamos en una zona popular, alegre. Gracias, Javier, por toda esta conversación. Mi pregunta un poco va, sé que, bueno, nosotros no podemos perder la esperanza de tener una vida digna y de que nuestros jóvenes, de vuelta ahorita a clase, después de todo este proceso que vivimos después de las elecciones en Venezuela, mi pregunta va un poco dirigido a los jóvenes en Venezuela. Uno prácticamente como líder ignaciano los invitaba a quedarse, los invitaba a estar, pero también ahora como venezolanos, ¿cómo puedo yo decirle a los jóvenes que mantengan esa esperanza viva? O sea, quiero que me des como unas pistas, tú que has estado un poco con la migración forzada. Por supuesto que yo he alimentado la esperanza, pero de repente si me das unas pistas o nos damos unas pistas para ver cómo hacer, porque ha sido un trabajo muy fuerte, pues, y uno siempre, claro, como tú dices, en empatía, escuchando, ahí pues. No, a ver, yo creo que tocas un punto que es clave y que a veces no es tan fácil expresarlo. Nosotros defendemos que migrar es un derecho, pero también defendemos que no migrar debe ser un derecho. ¿Sí? Yo nunca le diría a un joven, no me atrevería ni a un joven ni a un adulto, nunca me atrevería a decirle no migres. Lo que tengo que hacer es compartir la vida con él o con ella para ayudarle a que tome sus propias decisiones, ¿no? Y todas son igual de respetuosas. Es un tema muy delicado porque obviamente lo que a mí me gustaría es que la migración no fuese forzada, sino que fuese practicada como un derecho. Yo soy migrante, un migrante privilegiado, pero un migrante al fin y al cabo. Mi tierra es una tierra de migrantes. La gente tiene derecho a salir, pero ¿por qué razones tiene derecho? ¿No? Es decir, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿No? ¿Qué estamos viendo en Venezuela y qué tememos que pase en los próximos meses? Pues el escenario no es muy optimista. Y yo, ¿cómo le voy a decir a alguien? Y entiendo, por eso digo que es un tema súper delicado el que planteas, ¿eh? O sea, toda mi admiración para quienes resisten en el territorio, pero también la migración es un ejercicio de resistencia. ¿Sí? Entonces, no me atrevo ahí a... Sí, las otras claves pues son las que hemos ido mencionando. Yo, desde luego, creo que Venezuela es un país espectacularmente hermoso, lleno de potencial y ojalá que pudiésemos hacerlo de otra manera, pero también, o sea, tenemos que hacernos conscientes y yo te estoy diciendo algo que tú estás viviendo eh, con, con muchísimo más conocimiento y cercanía que yo, pero ¿quién sería yo para decirle quédate, ¿no? Es decir, no lo sé. No sé, la verdad es que tu pregunta es un tema siempre muy delicado y siento no poder darte como una respuesta así como más clara, ¿no? Pero yo sí creo que hay que, y me callo con esto, que a quien se va no hay que colgarle la etiqueta de que ha traicionado, o de que está desertando, o que, ¿no? Es decir,
creo que hay que respetar la decisión y acompañarla, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo, por supuesto, a todos los que siguen el país. Ahí la expectativa, estamos trabajando ahorita, pero es de una oleada grande de personas saliendo de Venezuela que ya están por encima de los 8 millones y lo sabemos, ¿no? Es todo mi cariño y toda mi solidaridad y mi abrazo contigo y con toda Venezuela, a la que amamos tanto. Muchas gracias, Graciela. Gracias, Javier. Gracias a todos. Digo, yo creo que de aquí nos quedan muchas tareas, ¿no? Es decir, yo creo que en nuestro caminar vamos encontrando todas estas coincidencias de las que hoy nos has compartido, de lo que ha sido tu vida, de estos retos, oportunidades, de cómo vamos construyendo juntos, ¿no? En red, vamos tocando vidas, quizá ayudando a transformar otras, ¿no? Y cómo vamos nosotros siendo mejores personas, mejores cristianos, mejores líderes y formando a otros que vienen detrás de nosotros, ¿no? Entonces, muy agradecida, Javier, por tu tiempo, por tu compartir y a todos los que han estado presentes en este momento y saludamos a quienes los verán en la grabación y lo que ustedes puedan compartir. Y bueno, y les recordamos que nos vemos la próxima semana en el mismo enlace, link o vínculo de Zoom a la misma hora para continuar en nuestros conversatorios de liderazgo ignaciano. Gracias, Javier. Muchas gracias a todas y a todos por su generosidad en escuchar. Un beso enorme y abrazo a toda América Latina y al Caribe que tanto queremos. Chao, buena tarde, gracias. Chao, chao. Vamos a parar.